Bien, bienvenidos a la segunda lección de esta semana y siguiendo con el tema de hermenéutica especial, hoy vamos a estudiar lo que es el lenguaje figurado en su primera parte. La Biblia está llena de lenguaje figurado, hay mucho lenguaje figurado y que muchas veces nosotros creemos que podemos interpretarlo literalmente y nos damos cuenta que no. Entonces hay que tener cuidado con esto del lenguaje figurado. Bien, aquí siempre en la introducción, ya en el slide 2, ¿qué es el lenguaje figurado? Bien, entendamos que aquellas partes de la escritura, están escritas en lenguaje figurado, exigen un especial cuidado para su interpretación. Cuando se emplea una palabra, por ejemplo, en otro sentido que el que originalmente le pertenece o aplicándolo a un objeto diferente de aquel a que se usa comúnmente, se le designa con el nombre de tropo. El tropo, en retórica, es una sustitución de una frase o expresión por otro cuyo sentido es figurado. Entonces, ese es el lenguaje figurado, cuando sustituimos una frase o expresión por otra, pero el sentido no es literal, es figurado. Entonces, en la escritura hay mucho de eso, hay bastante lenguaje figurado, por lo cual hay que poner atención y hay que saber detectar si es literal o figurado o lo que llamamos figurativo. Bien, miren este caso. Cuando hablamos en la epístola de los Gálatas y se menciona a Santiago, Cefas y a Juan, y a ellos se les designa con el nombre de columnas de la iglesia, inmediatamente nos damos cuenta de que entonces esta palabra columna está usada metafóricamente y eso es lenguaje figurado. Entonces hay que poner atención. Columnas, sabemos que es una columna en un edificio, sabemos que es una columna en una casa, sabemos que es la columna vertebral nosotros, pero ahí a ellos se les designa como columnas. Y cuando de la iglesia misma se dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, en el 2:20, sabemos que se emplea un lenguaje figurado también, presentando a la iglesia como una casa o un templo. Entonces, literalmente no podemos juzgar esa expresión así, tenemos que usar el lenguaje figurado. Bien, en el slide 4 entonces, tenemos lo siguiente, todas las figuras del lenguaje se fundan sobre alguna semejanza o relación con diferentes objetos que guardan entre sí, y en los estilos que se distinguen por su rapidez y brillantez. A menudo acontece que se coloca a la causa en lugar de objeto, viceversa. Entonces, el lenguaje figurado, hay varias maneras de identificar el lenguaje figurado. Por eso vamos a ver figuras de lenguaje, ¿no? Figuras o lenguaje figurado, para que miremos cómo las diversas maneras de expresar algo con palabras distintas o querer decir algo con otro tipo de palabras. Ese en sí es el lenguaje figurado. Entonces, vamos a ver a continuación, a partir del slide 5, el uso del lenguaje figurado y las reglas que gobiernan al lenguaje figurado. Entonces, todo esto tiene que ver con hermenéutica especial, al igual que el paralelismo hebreo. Las figuras o el lenguaje figurado son parte de la hermenéutica especial, que hay que poner mucho cuidado cuando usted estudie un texto. Entonces ponga atención si hay alguna de estas figuras que vamos a nombrar a continuación. Bien, reglas que gobiernan el lenguaje figurado. El sentido común identifica las palabras figuradas. Entonces quiero que lean esos versículos para que entiendan esta frase. Otro, demanda de algo malo y prohíbe lo bueno, es figurado. Otra regla, repito, una primera regla del lenguaje figurado es que el sentido común nos hace identificar
que las palabras son figuradas, como el ejemplo de las columnas. O sea, usted no ocupa algo más, no ocupa una revelación, una visión, la racionalidad que tiene en su mente, el sentido común. Otra regla del lenguaje figurado entonces es cuando hay en el texto que se demanda algo malo y prohíbe lo bueno. Eso es lenguaje figurado. Entonces vea los ejemplos que exponemos ahí, tanto en Mateo 19, y detecte cuál es esa demanda de algo malo, o sea, que se exige algo malo, pero prohíbe lo bueno. Entonces eso es como una contradicción. No, es una regla del lenguaje figurado. Tercera regla del lenguaje figurado. Es figurado cuando literal o cuando lo literal contradice las escrituras. Póngale ojo a eso. Lenguaje figurado es cuando es literal una frase, una palabra que contradice la escritura. Eso es lenguaje figurado, es otra regla. 4. Otra regla que gobierna el lenguaje figurado. O sea, que en el fondo usted tiene que detectar el lenguaje figurado. Si un autor u otro escritor, él mismo dice que lo que está diciendo es figurado. Tal vez no va a usar la palabra figurado, pero va a querer dar a entender que es figurado. Como en Juan 2, 18 al 22 o Jueces 9, 7 al 15. Fíjense bien, estas son 4 reglas que gobiernan el lenguaje figurado. Tenemos una quinta. Es figurado cuando lo definido es puesto indefinido. O sea, como cuando que algo ya se sabe que es, el texto lo pone como algo indefinido. Entonces, usted detecta, este es un lenguaje figurado. Hay que poner atención que realmente quiere decir otra cosa, como con el uso de las palabras, como Santiago 4.13 o Hebreos 3.8. Bien, tenemos otra regla que gobierna el lenguaje figurado. Palabras que pueden tener otro sentido figurado, o sea, un lenguaje figurado usado en un lenguaje figurado. Entonces, esa es otra regla del lenguaje figurado. Hay que ponerle atención. Sugiero, hay que ver con detenimiento cada texto, cada uno de los textos. Entonces, fíjense bien, aquí es una comparación Mateo 33, con Mateo 6, 16, 6 y 12. Palabras que pueden tener otro sentido figurado. Tengo otra regla que gobierna el lenguaje figurado y es que el carácter de tipo y antitipo pasa de literal a figurado. Más adelante vamos a ver esto de los tipos y antitipos, pero por ejemplo el episodio de Jonás en la ballena, los 3 días, es un tipo de lo que ocurre en la cruz, ¿okay? Lo que llamamos un tipo de Jesucristo. Bien, esas son algunas reglas que gobiernan el lenguaje figurado que hay que poner atención y hay que estudiar los ejemplos, básicamente leerlos y detectar la definición, lo que queremos dar a entender ahí. Slide 12 entonces, la identificación del lenguaje figurado. Número 1. ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se identifica el lenguaje figurado también, aparte de las reglas? Número 1, con la parábola. La parábola significa, viene de para, al lado, y de vayen, arrojar. Una historia es, esta es la definición de parábola, una historia en la cual las cosas reales son usadas como medio para presentar un pensamiento moral. Esa es la definición de parábola. Una historia que puede ser inventada. Ojo, yo puedo crear la parábola o puedo usar de la realidad mía algunos elementos para crear la parábola. Entonces la parábola es otra historia dentro de una historia que yo me puedo inventar, por ejemplo. Entonces, la parábola es una historia en la cual las cosas reales de la vida, o sea, comer, beber, dormir, ir a caminar, cocinar, trabajar,
amar, estar con los amigos, etcétera, estudiar. Estas cosas de la vida son usadas como medio para representar o para presentar un pensamiento moral. Y los evangelios están llenos de parábolas. Así se detecta el lenguaje figurado, con parábolas. 2. ¿Cómo se detecta el lenguaje figurado? A través de lo que llamamos la fábula. Una fábula es más ficción que narración, pero es una narración de ficción con la intención de enseñar una verdad o un precepto. La diferencia es que usted usa cosas reales de la vida para la parábola. En la fábula no, todo es ficción, es invento de la creación humana. Otra forma entonces de identificar el lenguaje figurado es la fábula. ¿Qué más tenemos? Tenemos el símil o el símil, que es uno de los más comunes en la escritura. El símil es una declaración, puede ser una frase, una palabra, comparada a otra, en la cual la segunda se asemeja en el punto de verdad expresada por la primera. Fíjense bien en la palabra como. Es hierro como metal, o el agua es como la vida. ¿Me entiende? Es símil. Está utilizando comparar dos cosas, puede ser diferentes o que se asemejan. Entonces ese es el símil, ver esos ejemplos. La metáfora viene de meta, que significa más allá, y farei, cargar. La metáfora es semejante al símil, pero más corta. Puede ser una palabra o puede ser una frase. Digamos que eso lo distingue a la metáfora de la parábola. Es más corta. El símil puede ser inclusive un texto más amplio, todo un versículo. Quinto, otra forma de identificar el lenguaje figurado es a través de alegorías. Que la alegoría es un discurso en el cual el sujeto principal se describe por otro sujeto, obviamente, el cual se asemeja en propiedad y circunstancias. Alegoría. Salmo 88, Efesios 6, 11 al 17, Gálatas 4, 21 al 5, 1. Entonces, al leer estos textos nos damos cuenta, utilizando la definición, tiene que usar la definición y entender entonces que es una alegoría. Otra forma de identificar el lenguaje figurado es la metonimia. O sea, el cambio de nombre o el uso de un nombre o de palabra por otra. Ok, aquí hay un cambio. Entonces, en vez de usar esta palabra, que la que debería usar es esta, pero no, cambio y utilizo otra. No necesariamente es digamos, un sinónimo. La sinécdoque es una declaración de algo totalmente por una parte. Ok, entonces yo quiero decir un todo, un pensamiento, pero lo hago, en vez de decirlo todo, utilizo una parte de ese todo. Eso es una sinécdoque. El proverbio, que obviamente hay que entender el paralelismo para el proverbio, pero el proverbio es un pensamiento, una sentencia, una máxima. Puede ser una frase, una oración, un párrafo. Ese es el proverbio. ¿No? Pero más que todo el proverbio es que enseña un pensamiento valioso para la vida. Hay ironía en la escritura. La ironía es un tipo de ridículo que expresa los errores, faltas o males de otros. El lenguaje irónico. Pablo utiliza mucho el lenguaje irónico. Aunque aquí tenemos unos ejemplos en Jueces y en Hechos de los Apóstoles. Siguiendo entonces, la ironía le sigue el sarcasmo, que es parecido. El sarcasmo es una expresión de reproche y de descontento. Puede ser en forma agria, fuerte, jocoso, pero usted está exponiendo que está desencantado de algo. Siguiente figura es la famosa hipérbole,
Muchos de nosotros a veces son hiperbólicos, contamos una historia y le ponemos más o lo agrandamos. Es una exageración de más o menos significado, o sea, como les digo, de repente estaba lloviendo, brisando y nosotros dijimos, uy, qué tormentón el que cayó y bueno, esa es una hipérbole, estoy contando algo, una exageración y lo amplío. A veces somos muy dados a eso. Bueno, en la escritura hay de esos elementos. Sigue el apóstrofe, en lenguaje figurado, siempre aquí en el slide 23, el apóstrofe es un hecho de un autor volver a un discurso de cierta audiencia a otra. Es como que yo le estuviera hablando a niños, pero le estoy hablando con lenguaje de niños, de mujeres. Niños varones con lenguaje de mujeres. O estoy hablando de ancianos, pero con lenguaje de chavos, pues jóvenes. Eso sería el apóstrofe. La personificación es otra identificación del lenguaje figurado. Lo inanimado puede ser objetos sin vida. Son animados con características humanas. Entonces vengo yo y al viento le pongo vida. Perdón, a una piedra le pongo vida. A un palo le pongo vida. Y le digo que tiene alma. Eso es personificación. El paralelismo, que ya lo vimos en lenguaje figurado, en la introducción hermenéutica especial que tiene que ver con la poesía hebrea, también es parte del lenguaje figurado, lo podemos introducir ahí, aunque aquí hay unos ejemplos de textos que no son poéticos, es estrictamente la composición de palabras puesta de lado al lado con otras del mismo índole, o sea que es como una comparación, se ponen juntas. Ese sería el paralelismo, la métrica. Viene la 15, aquí el número 15, la identificación del lenguaje figurado. También lo podemos ver a través de la antítesis. Que los paralelismos tienen eso también. La acción de poner dos pensamientos en contra del uno del otro. Por ejemplo, la antítesis de muerte es vida. La de luz es tinieblas o oscuridad. La de cielo podría ser infierno. Eso sería antítesis. Está la tipología, que es una representación literal de una realidad, ojo, de una realidad figurada que viene. Pero normalmente la tipología la usamos más con respecto a Jesucristo. El tipo y el antitipo nunca son iguales. El tipo predice algo. El tipo debe ser cosa, persona o lugar real. El tipo es inferior al antitipo. El tipo y el antitipo interpretados por la Biblia. Fíjense bien que esto es la tipología. De hecho, hay una rama de la hermenéutica que es la tipología, que solo se estudia tipos. Entonces, pero como les digo, la tipología cabe más en el hecho de la persona de Jesucristo, aunque se puede utilizar con otros ejemplos. Entonces, todo esto identifica al lenguaje figurado. Todas estas 16, pueden haber más, 16 elementos, y la escritura está lleno de estos. Ahora, entramos ahora, que es parte del lenguaje figurado, pero lo sacamos de las figuras del lenguaje figurado, es la profecía, por ejemplo. La profecía tiene sus características. Ahora, las características de un profeta es uno que habla por Dios, es un historiador, uno que interpreta las escrituras, uno que predice eventos y sucesos del futuro, y una mujer puede ser profetisa. Vaya, esos son algunos elementos de la profecía. Ya estoy en el slide 28. La profecía es lenguaje figurado, pero también es un elemento, un tipo de escrito en la escritura, un género literario, y tiene sus reglas como estas. 2. Siempre aquí en profecía, estoy en el slide 29. La profecía puede ser la interpretación de las profecías, interpretación literal. Se establece primero la idea fundamental, cumplidas en la vida del profeta, y la doble referencia de las profecías. Una para ese tiempo y una puede ser en tiempo futuro. Fíjense bien,
Pero el elemento más trascendental, y con esto termino la lección de la profecía, es que la profecía se dicta, hay una denuncia de pecado, hay un castigo, un anuncio de castigo, pero también hay un anuncio de salvación, hay perdón y hay restauración. Esos son elementos esenciales de la profecía, y cuando se estudia la profecía en la escritura, tiene que esos elementos que mencioné de último son básicos, pero también es considerado lenguaje figurado. Bien, aquí terminamos esta lección, los esperamos en la próxima. Bendiciones.